Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Inclán, soy dramaturga, tengo 33 años escribiendo teatro, soy también narradora, escribo cuento, sobre todo cuento humorístico. Y soy formadora de alumnos que quieren escribir teatro y acabo de ganar el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón. Bueno, lo primero es cuando algo llama la atención, alguna historia, algún personaje, incluso una imagen. Muchas veces es una imagen la que te llama la atención y de ahí empiezas a crear una historia, pero luego resulta que tienes que investigar sobre ese tema o sobre ese personaje o sobre ese asunto que tú acabas de ver. Y una vez que investigas, haces de alguna manera tu historia, haces una síntesis, luego empiezas a pensar cómo vas a trabajar la obra, qué estructura le vas a dar, haces una especie de escaleta y luego ya, ahí está ya la escaleta y te sientes a escribir. Pero resulta de que luego no sigues la escaleta, porque ya cuando empiezas a escribir, bueno, pues se te olvida la escaleta, ¿no? Y entonces, luego tienes que checar para ver si la obra quedó bien. Entonces, generalmente, pues, hay un grupo de amistades con la cual la tallereas, es decir, la platicas con ellos te dicen cómo la ven y todavía la tienes que volver a retrabajar. Ese es más o menos el proceso creativo. Pues me di cuenta desde hace muchos años porque nací en el teatro, mi madre era actriz, mi abuela era actriz, mi tío abuelo era actor, entonces yo me la pasaba en el teatro con mi mamá y ahí empecé a pensar en que me gustaba escribir, estaba muy chica y escribía locuras, desde luego, ¿no? Pero escribía. Y luego, como que uno se revela, mi mamá quería que yo fuera actriz, entonces dije que no, que yo no quería ser actriz, que yo iba a estudiar lengua y literatura, estudié para maestra de primaria y luego me metí a estudiar lengua y literatura españolas y ahí fue donde empecé a pensar en que tenía yo que escribir. Empecé a escribir primero cuento y luego encontré el taller de Hugo Argüelles. Mi mamá trabajaba con Hugo como actriz y me dijo, ¿por qué no entras? Ya para esas épocas yo ya había escrito mi primera obra que se refería a los hechos del 68, que yo había vivido cuando estaba muy joven. Entonces ya había escrito esa primera obra y dije, pues sí, se la voy a llevar a Hugo. La llevé, la leyó mucho tiempo después, pero empezamos a trabajar y me di cuenta pues que yo de alguna manera me identificaba muchísimo con Argüelles por el sentido del humor que tenía, lo estoy reviviendo. Entonces, pues así empecé a escribir ya en sí teatro. No, te decía yo que es más bien esta lectura con algunas amistades, incluso antes de la pandemia hacíamos lecturas grandes, iba gente, algunas amistades y opinaban sobre la obra, así era sobre todo. Y luego, bueno, pues haces un ensayo general donde invitas a algunas personas y también ahí lo ves, ¿no? Ves la reacción del público. Pues yo he tenido una gran respuesta con el público, pero muchísima, sí, de todo tipo, con casi todas las obras. Montamos una obra que recorrió todo el Distrito Federal en las diferentes alcaldías. Bueno, en esa época no eran alcaldías. Y esto era con InMujeres, iban las mujeres, las señoras del mercado, las señoras comunes y corrientes, nadie que tuviera una gran experiencia respecto al teatro. Y era una experiencia muy bonita porque al final se hacía un debate.
y entonces tú podías escuchar lo que opinaban ellas, pero además contaban algunas historias que les había inspirado la obra y eso era muy, pero muy rico. Entonces, bueno, pues ha sido una experiencia así, casi con todas las obras, ¿no? O sea, no en todas hay debate, pero sí en todas hay esto ahora en las redes de que te mandan una gran cantidad de mensajes de me encantó la obra, qué obra tan rica, que pues todo esto, ¿no? Entonces ahí está. Mira, hay pocas editoriales que editen teatro, pocas, realmente muy pocas. Entonces, bueno, se habla con la editorial y generalmente junto con ella se hace pues esta edición. La cuestión de hacerla con una editorial es para que se distribuya, sobre todo, porque la verdad es que uno gana muy poco con los libros, muy, muy poco. Entre la editorial y entre el distribuidor se quedan casi con toda la ganancia. Entonces realmente a mí los libros, cuando los hago con una editorial, me sirven porque tengo esta obra que pueden leer mis alumnos, por ejemplo. Últimamente me editaron en Italia un monólogo, me editaron en Argentina, ya no tan últimamente, lo que pasa es que no me han pagado absolutamente nada. Y esta, por ejemplo, esta antología que sacamos, que es de 11 dramaturgas, que la sacó Paso de Gato, bueno, pues ahí sí se consiguieron muchísimos apoyos de todas partes, ¿no? De la universidad, del Estado de México, porque éramos 11 dramaturgas, yo hice la compilación, ¿sí? Entonces, pues esa ha sido más o menos la forma en que se han editado los libros de teatro. Lo conocí por la escuela, yo estudié en la escuela de escritores. Después de meterme con Argüelles me dijo, ¿por qué no entras a la escuela de escritores? Y yo entré a la escuela de escritores y al salir, en aquellas épocas, tú eras miembro automático de SOGEM. Entonces, al salir yo ya empecé a ser miembro de SOGEM y así lo conocí. Bueno, pues SOGEM es muy importante como sociedad, ¿no? Y ha habido momentos, indudablemente, en que te ha servido de respaldo. Ha habido otros momentos en que no, desgraciadamente, por las mismas políticas, pero bueno, yo he estado aquí desde hace muchos años. Bueno, pues muchísimas gracias por ver este video, estamos a su disposición, pueden encontrar los libros. Por lo pronto no tenemos una obra de teatro en escena, pero los libros los pueden conseguir en esas librerías y les agradecemos muchísimo.